Pero claro, hubo una propuesta a nivel nacional, bastante auspiciosa por cierto, la tomaron bien los docentes en cuanto a un incremento que llega al 40% a partir de julio, 29% a partir de febrero, con lo cual se llega a 7.800 pesos de salario inicial, con la incorporación de 300 pesos que es del Fondo de Incentivo Docente. Después a partir de julio son 8.500 pesos, 500 pesos de los cuales provienen del Fondo de Incentivo Docente. O sea, que llegando a 40%, incluso supera porcentajes ya pautados. El tema es que hubo un enojo, sí. Hubo un enojo que inclusive también llevó a 10 minutos que entró el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, el miércoles pasado, aprovechando que Rogelio Frigerio se encontraba con funcionarios de distintas provincias, hablando sobre el tema de coparticipación, y hubo una tirantez, ¿no es cierto? Los funcionarios en ese momento no dijeron nada, pero cuando se retiró sí empezaron a hablar sobre qué tema. Sobre el tema de que no se fijó una paritaria todavía aprobada por todos a nivel nacional, con lo cual se genera la expectativa si se comienzan o no las clases la semana próxima, y en este marco son las provincias las que tienen que tomar decisiones propias sin tener ese porcentaje ya firmado, autenticado, ya aprobado, y dirimir en el marco de las paritarias qué es lo que se va a establecer. Porque, a ver, lo que trascendió es que se les propuso a las provincias que den un 25% de aumento y el resto iba a provenir del Fondo de Incentivo Docente y también del Estado Nacional. Pero dicen, pero si a nivel nacional se acuerda un porcentaje mayor, ¿cómo hago yo con los gremios para decirle que les voy a aumentar el 25%, por más que haya un porcentaje mínimo que después me venga del Estado Nacional o del Fondo de Incentivo Docente? Ahí tenemos un inconveniente. De todas maneras, Esteban Bullrich siempre pudo negociar en el marco de las paritarias antes de comenzar las clases para que estas comenzaran cuando era ministro de Educación porteño. Ahora que es ministro de Educación a nivel nacional y con paritarias que parecían auspiciosas, todavía ese contenido que debía ser aprobado en las asambleas no lo ha sido tal, entonces no sabemos si comienzan las clases o no. En la provincia de Buenos Aires se había ofrecido en primera instancia un incremento de porcentaje del 23,6%, se elevó al 24,1%, no hay acuerdo porque, como varias veces dijo Baradel, por ejemplo, titular de SUTEBA, es que tenía que llegar a 35-40%, ¿no? Y esperan un salario mínimo de 8.500, algunos hablan de 10.000 pesos, el inicial, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el 22%, ese porcentaje que se maneja lejos de expectativas y deseos de los propios gremios docentes. Plantear muy fuertemente al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, exhortar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que reactiven la negociación salarial. El poder establecer un piso mínimo en todo el país y que eso está en torno a los 8.500 pesos, que eso se ate a futuro al salario mínimo para que justamente allí no haya dudas. Son algunas provincias más chicas en las que ocurre eso, pero es donde más conflicto se ha generado en los últimos años, donde muchas provincias donde ha habido paro, ha habido por esa cuestión. Una paritaria que está muy confusa, con reuniones, con acuerdos que no se firman, y en el medio de todo esto una denuncia gravísima que acaba de hacer el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, una amenaza contra su hija de 25 años, un mail anónimo que los amenaza nada más y nada menos que de muerte. Un hecho gravísimo que ya pasó todos los parámetros de lo que es el marco de la convivencia democrática, una amenaza concreta diciendo en un mail de una de mis hijas que no es público, tiene un nombre de fantasía, la casilla, lo más grave es eso, porque no es público, que lo puedo agarrar cualquier persona, y un mail específicamente que dice, decile a Baradel que firme la paritaria por el monto propuesto antes del comienzo de las clases, porque si no vos y tus hermanos son boleta. Por ese camino no se solucionan los conflictos, se solucionan con el diálogo, sentándose a la paritaria, formalizando la propuesta, que es lo que exhortamos por este medio al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. La realidad es que la paritaria real ocurre en cada una de las provincias. Nosotros, a través del Ministerio de Educación, venimos conversando con todas las gobernaciones y con la Ciudad de Buenos Aires, justamente para poder coordinar una política única en ese sentido. Que se generó, yo creo, una suerte de interna al interior del gobierno,
de las provincias, o no sé llamarlo interna, presiones cruzadas entre provincia y la nación y al interior del mismo gobierno nacional. En la paritaria de la provincia de Buenos Aires no ha habido novedades, porque después del 24,1 en 3 cómodas cuotas, con muy poquito al básico, que se rechazó en la segunda semana de febrero, no ha habido ninguna nueva oferta formal. De hecho, había citas que se fueron levantando sistemáticamente y hasta el día de hoy no hay ninguna convocatoria formal. Sin embargo, sabemos por off the record que hay negociaciones, han publicado algunos medios y demás, negociaciones en primer lugar de los funcionarios. La fórmula que estarían tratando de buscar es alguna fórmula que al 25% de techo que quiere imponer en las paritarias el gobierno nacional y los gobiernos provinciales traten de ver alguna cifra en negro que aportaría Nación para tratar de redondear algún porcentaje. Lo que se ha planteado y se ha acordado con los gobernadores de poder plantear que las provincias trabajen sobre una idea en torno al 25%, más la asistencia que el gobierno nacional brinda para poder llegar al porcentaje en torno al 30-32% que se fue trabajando en este tiempo. Al día de hoy eso generó que estén prácticamente congeladas todas las paritarias provinciales porque las provincias no saben qué recursos van a llegar de la nación. Entonces nosotros exhortamos, como queremos empezar las clases el 29, exhortamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales a que en el día de hoy reactiven inmediatamente las paritarias, convoquen a los gremios para poder avanzar en la negociación. En el medio de esa discusión se quiso, a nuestro entender, manipular un poco los números y la conversación por parte de algunos gremios docentes y en ese sentido el gobierno nacional consideró que había que esperar para firmar la paritaria nacional hasta tanto se avanzara en las distintas provincias, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Y cuando era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se podía jactar Esteban Bullrich de que comenzaban las clases y que había acordado que sea hasta último momento con los gremios docentes, pero las clases empezaban. Y después se podían tener paritarias abiertas para seguir negociando. Pero ahora como ministro de Educación de la Nación también llegó un acuerdo, pero... hay peros con puntos suspensivos. Qué momento. Bueno, tenemos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos días bastante complejos desde el punto de vista de la negociación. Yo recién escuchaba atentamente un poco lo que eran los datos que vos estabas dando y me parece que ahí está la clave, sin ninguna duda. Es el número. En estos porcentajes está la clave porque para el gobierno la idea de plantear una negociación paritaria docente implicaba un riesgo, que era el siguiente, que si vos proponías una determinada cifra de dinero, como por ejemplo un salario mínimo de 8.500 pesos, como era el que vos estabas marcando recién, para las provincias que estaban pagando el mínimo de 6.060 pesos, el salto implicaba un aumento del 40%. 8.500 a nivel nacional a partir de julio. Claro. Porque son 7.800 a partir de febrero. Claro, ahora primero, si uno desagregaba cómo iban a dar los aumentos, ya no te daba 40%, claro. Ya te daba 30-32%. Pero a mí no me daban 40%. ¿Por qué? Bueno, porque tenías una primera parte, una cantidad de meses donde vos no pagabas 8.500, sino que pagabas menos, 7.800. Y después sí saltabas a mitad de año 8.500. Entonces, en el total, vos no cobrás siempre 8.500, cobrás primero menos. Entonces, primero te daba 30-32%. Segundo, no todas las provincias pagan el mínimo, no todas las provincias pagan el salario mínimo docente, algunas pagan más, pagan por encima. Entonces, para esas provincias el salto no era del 40% en el salario mínimo, era menor. ¿Por qué? Porque si vos ya estás pagando más y te ponen un piso de 8.500, bueno, hasta que llegas a esos 8.500 tenés un salto que puede ser del 25 o del 27%. Eso era lo que quería plantear el gobierno. ¿Está planteando? Claro. O sea, dicen 25%. ¿Qué pasa en la negociación cuando Bullrich establece estos parámetros? Del otro lado del frente gremial dicen, bueno, esto es un 40% para las provincias que están pagando el mínimo. Bullrich dice, sí, exactamente. Entonces se apropian un poco, se quedan con ese 40% y ahí es donde viene, yo diría, el descalabro. ¿Por qué? Porque los gobernadores inmediatamente llaman a la Casa Rosada y dicen, miren, la verdad que nosotros no estamos en condiciones de pagar un 40% de ajuste en paritarias para los maestros. Menos cuando se les pidió que pagaran un 25% y al resto hay que sacarlo de otro lado. Claro. Por el Fondo de Incentivo Docente,
del Estado Nacional, pero igual no llegás al 40%. No, bajo ningún aspecto. Si vos de tu bolsillo vas a poner 25%. Sí, entonces hoy hay dos problemas que tiene el gobierno, y el primer dato que podemos dar de hace apenas algunas horas es el siguiente. Lo que es el contexto de la negociación de la paritaria nacional va a ser dejado totalmente de lado. Es decir, Esteban Bullrich hoy como un artífice que para negociar paritarias a nivel nacional, yo te diría que le han sacado todo el peso, toda la responsabilidad, y hoy la responsabilidad la tienen los gobernadores en las provincias. Se ha hablado en las últimas horas con prácticamente la totalidad de los gobernadores para que lleven adelante las negociaciones paritarias con todos los docentes, y que traten de cerrar acuerdos. ¿Esto qué virtud tendría para el gobierno? Bueno, que se podrían negociar, digamos, incrementos que desde el punto de vista de lo que es el número podría pelearse entre un 25 y un 30%, y que después sí tendría complementos que pueden venir del Fondo de Incentivo Docente, pero que eso cada provincia va a terminar negociándolo. Es decir, claro, ese es el tema, que cada provincia tiene que negociarlo cuando todavía no se cerró a nivel nacional, porque, digamos, en consideración que tienen que tener una asamblea para poder aprobarlo, no se sabe si el lunes comienzan las clases o no, y ese porcentaje no está claro a la vista de todos. Entonces, fuerzan las provincias a acordar en base a... Claro, hay recursos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya se comunicó con muchos gobernadores y dijo, miren señores, los recursos están. Lo que nosotros queremos es que no se cierre una paritaria que dé a entender una proyección de inflación para el año del orden del 40%. O sea, el gobierno está realmente muy enojado, no sé si con Bullrich en particular, pero está muy enojado cómo terminan saliendo un poco estas negociaciones, porque se pretendía dar una pauta inflacionaria del 20-25%. Es y no una pauta mucho inflacionaria, más. y por otra parte también que esto se, digamos, trasladase al marco de negociación de las paritarias. Tenemos invitados hoy, Mariano de Negris, el secretario de prensa de UTI. Mariano Narodowski ha sido ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Narodowski? Buenas noches, bien. Usted cuando tenía que negociar, ¿no?, con los gremios porteños, ¿con qué situación se encontraba antes de que comenzaran las clases? En la misma que ahora, en la misma que los del año pasado, en la misma que hace 10 años. Me parece que ese es el problema, que en realidad todos los años se presenta el mismo inconveniente, la lógica de negociación se repite, los resultados son siempre exactamente los mismos, siempre son viejos problemas con viejas soluciones. Este año no ha sido la excepción, y lo peor del caso es que supongamos que este año, y ojalá no haya una medida de fuerza, nadie garantiza que el año que viene no vuelva a pasar lo mismo y tengamos que bailar el mismo minué. ¿Y por qué siempre a último momento todo? No, es que lo que pasa es que esa es la forma que tenemos en este país de tramitar este conflicto. Yo ahí creo que hay un problema. Yo creo que no es correcto que el sindicato plantee la idea de o acordamos o no empiezan las clases. Yo creo que eso es incorrecto, porque me parece que es una medida demasiado extrema para algo tan importante como el inicio de clases. Pero ellos también lo hacen no porque sean loquitos, sino porque así funciona la lógica de la política educativa argentina desde hace muchos años, y lamentablemente sigue funcionando. Es decir, estamos todos esperando que empiecen las clases, y después, si las clases empiezan, todo el mundo se olvida del tema educativo. A nuestra sociedad no le interesa demasiado la educación, a la clase dirigente mucho que digamos tampoco. A veces los sindicalistas docentes terminan siendo como una especie de chivo expiatorio de la situación. Los sindicatos docentes hacen lo mismo que hacen en cualquier lugar del mundo. En todos lados los sindicatos docentes son combativos, son peleadores, a veces situaciones extremas que obviamente no comparto, pero esa es la realidad. Entonces el problema es la pregunta que nos tenemos que hacer en algún momento, calculo que no ahora porque en 4 días empiezan las clases, pero bueno, el martes, es cómo esto nos debiera repetirse el año que viene, pero no ya porque se empiece a negociar antes, porque me parece que eso no va a mejorar las cosas, sino cómo se cambia la estructura de la negociación y cómo se cambia la estructura del salario docente. De esta manera, esto va a seguir ocurriendo absolutamente todos los años, una lógica que me parece completamente perversa, que hace que aún en el mejor de los casos, que es que las clases empiecen bien, que es lo que todos queremos el lunes que viene, aún en ese caso el problema no está resuelto, porque dentro de un año, incluso a veces antes, a los 6 meses, el problema se puede reiterar. Ahora, Narodowski, usted, digamos, está planteando el problema en términos de que hay un contexto que es de inflación y que hay paritarias, porque obviamente cuando uno pierde poder adquisitivo, lo que se espera es que se haga justamente, o que se recree este ámbito para poder negociar y poder compensar lo que es el salario. Digamos, ¿cuál sería la solución? ¿Que no haya directamente inflación en la Argentina?
Al revés, yo creo que usted plantea un punto muy concreto y muy preciso. Esto no es una negociación por aumento salarial. Esto es una negociación por actualización inflacionaria, que son dos cosas completamente distintas. Los maestros tienen aumentos salariales con independencia de la actualización inflacionaria por antigüedad. Entonces, a mí me parece que habría que dividir las dos discusiones. Una cosa es la discusión por la actualización inflacionaria, que desde 2006-2007 en este país se ha tornado muy profunda, como siempre pasa en la Argentina en nuestros ciclos económicos, años de estabilidad, años de inflación. Y por otro lado, una discusión que me parece más genuina y más de fondo, que es la discusión sobre el tema de los aumentos salariales, que hasta ahora son solo por antigüedad. Me parece que es algo que se podría cambiar, pero bueno, empezar a discutir alguna cosa. Lamentablemente, mi punto es que esto no se discute adecuadamente. La sociedad argentina, la clase dirigente, hay excepciones, pero la clase dirigente en su conjunto no está muy interesada en temas educativos. Los medios y los opinadores estamos muy encima del tema a principio de año, tratando, bueno, a ver qué pasa ahora. Empiezan las clases y nos olvidamos del asunto hasta el próximo paro o a la próxima toma de escuela, que son los momentos en donde nos ocupamos del tema, cuando en realidad todos tendríamos que estar ocupando de este tema todo el tiempo. Entonces me parece que estamos en una situación sin salida, viejos problemas con viejas soluciones. Es difícil que esto tenga una resolución positiva en serio. Claro. Los invitamos a participar a través de las redes sociales de C5N. Les ofrezco, por supuesto, mi Twitter personal, que es @mbelenaaramburu, porque además nuestro programa tiene el nombre de un hashtag que es numeral la noticia del día, y esta es, entre otras, la noticia del día. De Negri, ¿está de acuerdo con lo que está diciendo Narodowski? En lo que coincido con lo que dice Narodowski es que la educación, y a nosotros los docentes, nos preocupa durante todo el año, y es cierto que se le da especial interés a la discusión durante las últimas semanas de febrero todos los años. Hay otro momento que para nosotros es muy importante, que es cuando se elaboran los presupuestos educativos, que es sobre el final de los años, tanto el nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires, como el de cada una de las provincias. Y ese momento, que nosotros lo señalamos el año pasado, incluso en la gestión anterior, en el año 2015, propusimos el aumento del presupuesto educativo del 6% del PBI, que se logró también gracias a la pelea de los docentes durante mucho tiempo. Propusimos ese aumento a un 10% del PBI. Ahora bien, la diferencia de la paritaria de este año respecto a todas las otras, donde hay discusiones, tensiones, y no es cierto que siempre son iguales, a veces empiezan las clases, a veces no comienzan las clases, la diferencia de este año es lo que hizo el ministro Bullrich en realizar una propuesta en la paritaria nacional docente, que en general, en la mayoría de los años que nos preceden de esta corta historia de paritaria nacional docente, porque es de los últimos años, ¿no? En la Argentina hubo momentos en que no había paritaria nacional docente. Es que después de hacer una propuesta a los 5 sindicatos nacionales, de una manera asombrosa, inédita en la historia, la retira o no la firma. O a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Nación? Porque bueno, parecía que todo iba avanzando. La explicación que decía acá tu colega de que está supeditada en las paritarias provinciales es inverosímil. En muchos años se discutió primero la nacional y después las provinciales. Muchos años hay provincias que cierran sus acuerdos antes y provincias que cierran sus acuerdos después de la nacional. La verdad es que cada provincia y el Estado Nacional tiene la facultad de convocar a los docentes que están bajo su jurisdicción y cerrar la paritaria. Lo que vos dijiste es inverosímil. En el caso de la paritaria docente nacional, lo que vos dijiste es inverosímil. Parte de lo que es la realidad en este momento. El gobierno va a desplazar, digamos, el eje de la negociación a nivel nacional y lo va a condensar y lo va a concentrar en lo que son los frentes provinciales, por lo menos hasta tener cerrados 4 o 5 acuerdos, y después sí se puede dar una negociación a nivel nacional. Claro, pero yo coincido con De Negris en esto. Yo coincido con De Negris en esto, porque la verdad es que sin ese parámetro, digamos, de una conclusión de negociaciones paritarias a nivel nacional que venían prosperando, ahora las provincias se encuentran con que no tienen ese eje, ¿no? Y no es nuevo también esto, siempre ha fijado un piso la paritaria nacional. No es que este año fija un piso y los otros años fijaba los techos de los salarios docentes de todas las provincias. Siempre ha fijado un piso, siempre se ha tomado como referencia ese porcentaje, y ese porcentaje que los docentes planteamos desde el inicio de la negociación, entre un 35 y un 40%, no es tampoco un porcentaje que sale de la galera del ministro Bullrich,
tiene que ver con algo que señaló hace un rato Narodowski y que también comparto, la recomposición del salario, la actualización del salario es esa suma. No claro, es que pero el gobierno nacional ahora podría decir, para comprar más cosas, nos lo exigen a nosotros y no lo exigieron antes, esta recomposición salarial que tiene que ver con todos la los años, a todos los gobiernos se exigió que en cada paritaria no se pierda poder adquisitivo. Y sea del signo político que sea, valoráramos otras políticas educativas, nosotros siempre reclamamos con absoluta autonomía que el aumento salarial de comienzo de año o que esa recomposición haga que no perdamos poder adquisitivo. Eso es lo lógico, digamos, y lo hacemos pero por no dos motivos, porque uno es por la justicia de que el docente, su salario valga todos los años, por lo menos no valga menos. Y el de todos, ¿no? Y claro. por otro lado, porque sabemos que el salario de los trabajadores repercute en el conjunto de la economía. Y si la pauta del 25, ese techo del 25 que intentan ubicar, tuviera éxito, no se perjudican solo los docentes, porque con ese salario nosotros vamos al supermercado del barrio, vamos a la carnicería, vamos al almacén, y al no poder consumir eso, el resto de los trabajadores del sector privado va a también sufrir por vía de recesión la pérdida de los puestos de trabajo. Y el tema del consumo. Narodowski, ¿cómo ve el tema de la resolución a nivel nacional, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que además Esteban Bullrich, digamos, tenía el mismo cargo que usted detentó en otros años. Usted estuvo como ministro de Educación entre 2007 y 2009, ¿no? Bueno, digamos, a Esteban Bullrich le iba bien negociando con las paritarias, igual hasta último momento se negociaba porque, bueno, pasaba en todos los distritos, como todos los años, como bien dijo usted, como todos sabemos, pero llegaba a un acuerdo, o sea, no había medidas de fuerza. Y en este caso, ¿qué pasó a nivel nacional? ¿Usted cree que hubo algún error de parte del ministro? No, la verdad me es difícil evaluarlo porque honestamente no estoy en la cuestión más precisa de lo que pasó, como acá el colega Mariano de Negris, que sí sabe, está al tanto. Es cierto que acá hay un problema con la paritaria nacional. La paritaria nacional es una paritaria sui generis. De hecho, no se rige por la ley de paritarias de la Argentina, porque el gobierno nacional no tiene empleados. Entonces es una paritaria en donde está el empleador, y los representantes de los empleados discuten un salario mínimo más la asistencia a 9 provincias, en realidad, que es lo que marca la ley. Entonces ha pasado otros años que las paritarias daban un parámetro muy alto que después las provincias no podían pagar. Ha pasado otros años que las paritarias daban un porcentaje de aumento que después los sindicatos no aceptaban en cada provincia y pedían un porcentaje más. Mi punto es que todo eso ya se demostró que tiene enormes problemas estructurales para resolver la cuestión educativa. Porque con gobiernos de un signo político, de otro signo político, porque es cierto lo que dice de Negri, la CETERA, que es un sindicato que ha estado cercana al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, ha hecho huelgas muy importantes al gobernador Daniel Scioli y a otros gobernadores adscriptos al Frente para la Victoria. Entonces no es un problema partidario. Pensar que esto es un problema meramente partidario es simplificar. No digo que no haya un componente partidario, lo hay, o político, pero es más grande. Y el problema es que con esta forma, con esta lógica, es difícil que se resuelvan estos problemas. Bueno, pero lo que pasa es que ya empiezan, o sea, tendrían que empezar las clases la semana que viene. A ver, díganme los dos qué panorama ven para la semana que viene. Narodowski y de Negri, los dos. Nosotros queremos que las clases comiencen, por supuesto, y fíjense que durante toda esta negociación que comenzó en el mes de diciembre, esta discusión, nunca hubo de la boca de ninguno de los paritarios nacionales de la CETERA y de otros sindicatos amenazas de paro, que no van a empezar las clases y nada de eso. Nosotros apostamos a que la recomposición salarial permita el inicio de clases porque queremos dar clases y queremos poder discutir todos los otros temas educativos también. Que por supuesto no se van a resolver en 2 semanas antes del inicio de clase, se resuelven con trabajo, con inversión educativa. Tenemos propuestas en ese sentido que alcanzamos a la paritaria nacional docente durante estos años. Algunas se comenzaron a implementar, otras todavía no, pero puntualmente nosotros lo que queremos es que el ministro, decía, no es la misma ley que rige a las otras paritarias, pero hay una ley de paritaria nacional docente. Existe esa ley, queremos que el ministro Bullrich cumpla esa ley,
que es que si realiza una propuesta debe firmarla para refrendarla en el Ministerio de Trabajo para que nosotros la podamos poner a consideración de todos los docentes del país a través de los distintos órganos de representación. ¿Qué falta? ¿Una firma? A ver, se reunieron con los docentes, como bien se estableció, ¿no es cierto?, con los 5, ¿no?, principales de todo el país. Y allí hubo un avance, que más o menos, decíamos con Julián, promedió el 32%, porque muchos habló del 29%, 40%, sí, pero es un promedio de 32%, que es superior al 25%. Esto, por ejemplo, en cuanto a declaraciones de Marcos Peña como jefe de gabinete de la Nación, estaría acorde, digo, el 32%, porque o sea, el jefe de gabinete habla de 25%. Sí, no, el gobierno es renuente a tratar de establecer un piso por encima del 30%. Bueno, en este caso la propuesta de Bullrich daba por encima de ese guarismo, y me parece que en ese caso el gobierno está tratando de bajar un poquito la expectativa y que en todo caso quede un margen más grande para que cada provincia defina en función de lo que son sus recursos, a los cuales el gobierno probablemente va a asistir. El problema acá también, un dato más, es que la paritaria docente es una paritaria testigo, es decir, quienes van a empezar a negociar después de los docentes, lo van a tomar como referencia sin ninguna duda. Entonces, el gobierno, ¿qué está tratando de hacer? Me parece que establecer un escenario que le simplifique o que le allane un poquito el camino para lo que viene después. Claro, desde ya. Los invito a una conclusión, Narodowski de Negris. Mira, para mí el problema de todo esto es que aún empezando las clases el lunes volvemos a cero. O sea, el martes volvimos a cero. O sea, resolvimos esta urgencia y hay que resolverla claramente porque las clases tienen que empezar, pero la verdad volvemos a cero. Entonces, tiene que haber un momento en donde como sociedad, la clase política, la dirigencia en general, incluso la dirigencia sindical, los que somos especialistas en educación, tengamos la madurez como para poder ver de armar una estructura como tienen otros países, en donde si hay un paro, llegado el caso de que haya un paro, el paro solucione algún problema. Llegado el caso de que haya un conflicto, los conflictos sean para solucionar problemas, y no que los paros o los conflictos siempre nos llevan de nuevo al punto cero. Entonces, de acá al lunes hay que resolver las cuestiones. Honestamente no sé en qué punto están y ojalá que así se haga. Veo tanto en el ministro Bullrich como acá en el colega de Negri, veo la mayor buena predisposición. Ahora, el martes... Tiene que empezar las clases. No, el lunes tiene que empezar la clase y el martes hay que empezar a trabajar para que esto no vuelva a pasar. Hay ideas distintas. Por ejemplo, de Negri se acaba de plantear aumentar el porcentaje para educación del Producto Bruto Interno. Es una idea. Yo creo que esa idea funcionaría con muchas correcciones, pero podría ser un punto para empezar. En este país hay mucha gente que sabe cómo trabajar en esos temas. Gente que no ascribe a mi propia línea de pensamiento, como Gustavo Yáñez, como Silvina Birz, como Axel Rivas. Hay gente que sabe, y menciono a los que probablemente no estén de acuerdo conmigo, pero hay gente que sabe cómo trabajar estos temas. Hay que juntarse, sentarse, discutir y sacar esto adelante, porque si no, no puede ser que todos los principios de año nos pase exactamente lo mismo, discutamos el corto plazo y no seamos capaces de dar una resolución más o menos efectiva a la cuestión. De Negris, una conclusión. Bueno, la verdad que la preocupación por esta paritaria, porque además se han sumado algunos otros elementos que no habían ocurrido en otras paritarias. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, hoy a la mañana desde CETERA realizamos la denuncia de las amenazas que recibió su hija en su correo electrónico, que por supuesto no nos parece que contribuyan a ningún diálogo, a ninguna convivencia democrática, y que es, para señalar, la presencia de policías de civil merodeando la conferencia de prensa de CETERA el día viernes tampoco nos parece un elemento que contribuya al diálogo, sino todo lo contrario, una intimidación, y creo que enturbian una paritaria. Que llegamos a esta situación por responsabilidad del ministro Bullrich. Yo entiendo todas las negociaciones que tenga que hablar con el Consejo Federal, para eso existe el Consejo Federal, pero el ministro Bullrich no puede realizar una oferta y tomarse 6 días de vacaciones para firmar lo que acaba de prometer o proponer. Nosotros queremos que esa propuesta poder poner a la consideración de docentes de todo el país que se van a dar cita el viernes 26 en el Congreso de CETERA, porque es una entidad federal que nuclea a sindicatos de todas las provincias. Y la verdad que apostamos a que estos otros temas educativos también se puedan ir encarando y resolviendo hacia adelante, no solo con la mirada de los expertos, que
bienvenida, sino con los trabajadores de educación, con los que día a día en el aula sostienen el sistema educativo argentino. Muchísimas gracias. Después de la pausa vamos a hablar sobre el impuesto a las ganancias. ¿Te afecta, digamos, tenés un sueldo por el cual también, digamos, estés involucrado en lo que se va a cobrar el impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta la suba del mínimo no imponible a 30.000 pesos en cuanto a un ingreso bruto, pero sin que el Gobierno Nacional envíe un proyecto de ley al Congreso para el tratamiento parlamentario correspondiente que tenga que ver con una actualización de escalas, digamos, que eso no se da hace 15 años. Bueno, a ver, ¿te va a afectar o no? Y si sos jubilado, después de la pausa.